Bueno, no sé lo que dijo en cuanto a mí, but if it took that long, he must have been talking about my sins. pero si tomó tanto tiempo, seguro que estaba hablando de mis pecados, Because I don't have that many virtues. porque no tengo tantas virtudes. Thank you so much for welcoming us into your midst. Muchas gracias por recibirnos en medio de ustedes. This is a ministry where I feel very at home, Esta es una iglesia en la que me siento muy en casa. not just because we share the same philosophy of ministry, Y no solo porque compartimos la misma filosofía de ministerio, not just because we preach the same gospel, no solo porque predicamos el mismo evangelio, though those are obviously key elements to our fellowship, aunque esos sin duda son elementos claves para nuestra comunión, not just because even architecturally there are some things that remind me of home, no solo porque aún en la arquitectura hay cosas que me recuerdan a casa, but mostly because when I watch you as a church serve the hundreds of pastors who came for the conference, sino aún cuando les vi en estos días servir como iglesia a estos cientos de pastores que vinieron a la conferencia, that reminds me of my church. eso me recordó a mi iglesia. You love Christ and serve his people like our people do. Ustedes aman a Cristo y sirven a su pueblo como nuestra gente lo hace también. So I've told my wife many times that we could move down there. I'll learn Spanish. I'd feel very at home. Y le he dicho a mi esposa, podríamos mudarnos allá y si no fuese por el español me sentiría completamente en casa. So thank you not just for your hospitality, but just loving Christ the way you do. Así que gracias, no solo por su hospitalidad, sino por amar a Cristo como lo hacen. It's common to hear people say when they're describing fellowship, they'll say it's a small world. Es común cuando se está describiendo la comunión y el compañerismo escuchar esta frase, este es un mundo muy pequeño. But I had a friend say, no, it's not a small world. A better way to say it Pero hay un amigo que dice, no, no es que el mundo es pequeño, una mejor forma de decirlo that it's a big family. es que hay una gran familia. And you just haven't met all your cousins yet. Es solamente que no conociste a todos tus primos todavía. So thanks for being my cousins. Así que gracias por ser mis primos. Our church loves this ministry. Nuestra iglesia ama este ministerio. We love your pastors. We love your students. Amamos a sus pastores, a los alumnos. And so it is always with joy that any of our elders get to come and visit. Así que siempre es un gozo que cualquiera de nuestros ancianos pueda venir y estar acá. Well, if you'd be turning in your Bibles, please, to Psalm 119 Ahora, si pueden abrir sus Biblias en el Salmo 119 and be turning to verse 73. y pueden abrir en el versículo 73. I can talk about my relationship with Psalm 119 in 3 chapters. Yo puedo hablarte de mi relación con el Salmo 119 en 3 capítulos. As a young Christian in high school, Primero, como un creyente joven en la secundaria, I have to be honest with you, I did not care for this psalm. tengo que ser honesto, la verdad es que no me interesaba por este salmo. 176 verses. 176 versículos. Only 2 of them don't mention one of several synonyms for God's word. Y solo 2 no mencionan algún sinónimo de la palabra de Dios. So that's 174 verses that mention something about God's word. Así que hay 174 versículos que mencionan de alguna manera la palabra de Dios. And in my immaturity as a young believer, Y en mi inmadurez como un creyente joven, I found the psalm boring. me parecía muy aburrido este salmo. I seemed needlessly repetitive. Me parecía que era repetitivo de una manera innecesaria. By about verse 50, I was saying, okay, I get it. You love the Bible. Ya cuando llegaba al versículo 50 decía, bueno, ya está, ya entendí, amás la Biblia. I say that to my shame, Y lo digo en realidad para mi vergüenza, but it was my least favorite psalm. pero era el salmo que menos me gustaba. Then, as I grew into adulthood and became a young pastor, Después cuando crecí y como adulto ya un pastor joven, I learned to use the psalm to stoke my own appetite for God's word at times when it had gone low. a veces usaba este salmo para estimular el apetito por la palabra de Dios cuando veía que no estaba muy bien ese amor por la palabra. The psalmist's enthusiasm for Scripture, El entusiasmo del salmista por la escritura, the comfort it would bring, el consuelo que traía, the delight he found in it, el deleite que encontraba en ella, the life that it gave him when he feels like he was dying. la vida que le daba cuando él sentía que moría, It was contagious. era contagioso.
And so if I found myself, for whatever reason, reluctant to engage with Scripture, Entonces, si en algún momento me sentía como no muy entusiasmado en abrir la escritura, I would just come and swim in these 176 verses for a while me metía a nadar en estos 176 versículos por un momento and be reminded what it is I love about Scripture. y ahí recordaba qué es lo que amo de las escrituras. But then in the later years of my ministry, Pero después en los años posteriores de mi ministerio, in a time of ministerial crisis, en momentos de crisis en el ministerio, when I was as low and sad as I've ever been in my life, cuando estaba caído y triste o lo más triste que he estado en mi vida, I found myself again turning to this psalm me encontraba también muchas veces abriendo en este salmo. and discovered what I don't know how I missed for decades, Y empezaba a descubrir cosas que yo no sabía cómo me las había perdido por décadas. that this is the longest lament psalm in all the Bible. Que este es el salmo de lamento más largo de toda la Biblia. A lament psalm is a sad song where you're crying out to God for help and deliverance. Un salmo de lamento es una canción triste en donde se está clamando a Dios por liberación. These 176 verses exalting the nature of divine revelation Estos 176 versículos exaltan la naturaleza de la revelación divina and its impact on the psalmist y esto ha impactado al salmista. is not written on a mountaintop of joy, Pero no fue escrito en la cima de una montaña de gozo, but is written rather in a valley of deep oppression and difficulty. sino que fue escrito en un valle de gran opresión y dificultad. I'm not exaggerating to say that for about 6 months I read some portion of this psalm every day. Y no exagerando de que han habido momentos donde por 6 meses estuve leyendo alguna porción de este salmo cada día With tears, con lágrimas en mis ojos. and was so encouraged to hear the psalmist's determination not to let go of Scripture in a time of Y affliction. me animó tanto escuchar la determinación del salmista a no abandonar las escrituras en un momento de dolor. I will meditate. Voy a meditar, I will not forget. no me voy a olvidar, I will not leave the path. no voy a dejar el camino. Whenever you read those kinds of words in Psalm 119, Cuando uno lee esta clase de palabras en el Salmo 119, it's very important that you understand these are not self-descriptions, es muy importante que vos entiendas que esto no son descripciones personales, as if the psalmist was saying, I'm never tempted to forget. como si el salmista estaría diciendo yo nunca fui tentado a olvidar. These are not self-descriptions, they are self-determination. No son descripciones personales, sino que es una determinación personal. The psalmist is recommitting himself El salmista está comprometiéndose de nuevo to live by and submit to every word of a God. vivir de acuerdo a toda palabra que sale de la boca de Dios. We don't know who wrote Psalm 119. No sabemos quién escribió el Salmo 119. Obviously, with over half of 150 Psalms being written by David, it could be David. Con más de la mitad de los salmos, de los 150 que tenemos escritos por David, puede ser que este también lo haya escrito David. But if you put together some of the clues as the psalmist talks about the nature of his affliction, Pero si vos unís algunas de esas pistas que nos da el salmista en cuanto a la naturaleza de su aflicción, there are many scholars who believe this could be Daniel. hay muchos eruditos que creen que este puede haber sido Daniel. There are times where it's clear that the psalmist is being persecuted by multiple princes. Hay veces donde el salmista dice que él estaba siendo perseguido por príncipes. David was persecuted by his own son Absalom, David fue perseguido por su hijo Absalón, but David would probably never write, "Princes persecute me." pero tal vez David nunca hubiese escrito que príncipes le estaban persiguiendo. He would have been more likely to say, "My son persecutes Él me." podría haber dicho, mi hijo me persigue. And so perhaps with the idea of multiple powerful political enemies, Pero la idea de varios enemigos políticos poderosos persiguiendo indeed it is possible that it was Daniel. hace que sea posible que haya sido Daniel el que escribió. You may also be aware that the psalm is divided into sections, También tal vez sepas que este salmo está dividido en secciones and that each of those sections begins with a successive letter of the Hebrew y alphabet. que cada una de estas secciones comienza con la letra que sigue del alfabeto hebreo. And those divisions are indicated in your Bible. Y esas divisiones se indican ahí en tu Biblia. But beginning in verse 73, Pero comenzando en el versículo 73,
we look at a stanza where the psalmist is teaching us, modeling for us how to pray under affliction. Vemos una estrofa en donde el autor nos está enseñando y modelando cómo se ora en medio de la aflicción. And so here is this believer who's under tremendous life-threatening pressure. Así que tenés acá a un creyente que está bajo una presión enorme, que hay una situación que aún pone en riesgo su vida. And while he doesn't ignore his circumstances, Y aunque él no ignora sus circunstancias, and while he doesn't fail to address circumstances that he would love to see the Lord change, y aunque a él le encantaría que Dios cambie esas circunstancias, the priorities of his prayer requests are different from what we would instinctively think. las prioridades de su oración son distintas a las que nosotros tenderíamos a pensar. And so as we look at these 8 verses together, I see 7 spiritual priorities Así que al mirar este pasaje, yo veo 7 prioridades espirituales that you and I need to be praying for when we're under affliction. por las que vos y yo deberíamos estar orando cuando estamos en la aflicción. I've called this message Faithful Afflictions. Y llamo este mensaje las aflicciones fieles. Read the stanza together from verse 73 through 80, and then we'll look for these 7 spiritual priorities to inform our own prayers. Así que vamos a leer del versículo 73 al 78 y después vamos a ver estas 7 oraciones que informan nuestra propia vida de oración. Tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus mandamientos. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. I don't think the psalmist sat down to write a song intending to teach us how to pray in affliction. Yo no creo que el salmista escribió esto para enseñarnos cómo orar en medio de la aflicción. Rather, it is clear that under the inspiration of the Spirit, he is actually pouring out his heart to God. Más bien es claro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que él está abriendo su corazón delante de Dios. Not striving to write an exemplary prayer, No tratando de escribir una oración ejemplar, but nevertheless we learn from hearing other people pray. pero a veces aprendemos escuchando a otros orar. I remember I used to go to lunch regularly with a man in his 80s when I was still in my 40s. Me acuerdo que a veces íbamos a almorzar con un hombre que ya estaba en sus 80 y yo tenía 40, A godly elder in our church, un anciano piadoso de nuestra iglesia. the founding elder of our church. Fue uno de los fundadores de nuestra iglesia. And though he never intended to teach me anything when he prayed, he was just praying. Y cuando estábamos juntos, él oraba y él no estaba enseñándome a orar, solo orando, I was regularly challenged by his prayers. pero muchas veces fui desafiado por esas oraciones. Primarily, I remember being impressed that as he prayed, so much of what he prayed were allusions to biblical passages. Principalmente me llamó la atención cuánto de su oración eran alusiones a pasajes bíblicos. So, in addition to whatever he was praying for, I was being challenged. I need to memorize more scripture. Entonces, una de las cosas, sin importar de lo que él estaba orando, yo era desafiado a pensar, necesito memorizar más mi Biblia. His prayer was not calculated to impress me, Él no estaba tratando de impresionarme, but it did. pero lo hizo. It challenged me. Me desafió. Similarly, here, these prayers are sincere. They were not intended to challenge you, but they do. De forma similar, estas oraciones no están ahí para impresionarte, pero lo hacen. And primarily, the way to use a stanza of the psalm like this Y principalmente el usar una estrofa de un salmo como este is to sort of put yourself in his shoes and think, well, if I was being persecuted in this way, what would I be praying about? es para que nos pongamos en sus zapatos y pensemos si yo estaría siendo perseguido de esta manera, ¿de qué estaría orando yo?
and now look for the difference between what he says and what you might Y say. ahí ver la diferencia entre lo que él dice y lo que tal vez vos dirías. So let's look at our first principle in verse 73. Entonces, mire ese primer principio en el versículo 73. Spiritual priorities that are often different from our own when we're afflicted. Fíjate estas prioridades espirituales que son distintas a las nuestras cuando somos afligidos. Number one, in affliction, humbly pray for a teachable heart. En primer lugar, en la aflicción tenés que orar humildemente para tener un corazón enseñable. He begins by saying, Lord, your hands made me and fashioned me. Él dice, tus manos me hicieron y me formaron. The word for you made me is the expected word, created. You created Y me. la palabra para hacer es la palabra que esperaríamos, tiene que ver con crear. But the word translated fashioned is not the word you'd expect. Pero la palabra que se traduce acá, formar, no es la que esperaríamos. It's not the same word as David uses in Psalm 139 when he talks about the Lord fashioning him when he was still in his mother's womb. Esta no es la misma palabra que usa David en el Salmo 139 cuando él habla de cómo las manos de Dios le formaron en el vientre de su madre. More often, this word is translated established. Esta palabra en realidad se traduce más frecuentemente en el Antiguo Testamento con la idea de establecer. In what way then would the psalmist be thinking, Lord, you created me and in what sense did you establish me? Entonces, ¿en qué sentido está pensando el salmista que sus manos me hicieron y me establecieron? I think he's referring to the Lord forming the essence of who I am, my constitution. Yo creo que es Dios formando la esencia y la constitución de lo que soy. So you put the two words together, you created me and you formed my constitution. Y por eso si tomás las dos palabras, me formaste y formaste mi constitución, You've made me what I am. lo que está diciendo es, vos hiciste lo que yo soy. My former mentor, Dr. Zimick, said this verse means he knows me better than I know myself. El que fue mi mentor, el doctor Zemek, solía decir, Dios me conoce mejor de lo que yo me conozco a mí mismo. Lord, you made me, you gave me physical life, and you established the gifts that I would have. Señor, tú me hiciste, me diste la vida física y me diste los talentos y los dones que tengo. The personality I would have. La personalidad que iba a tener. Not accusing God of creating sin, but my strengths, my weaknesses, Y no es que los pecados Dios me los dio, pero mis fortalezas, mis debilidades, my abilities as well as my infirmities. mis habilidades y también mis luchas. So, in the light of establishing that you are the creator who gave me life and established who I would actually be, Entonces, la realidad de que Dios es el que me hizo quien soy y a quien me iba a convertir, if that's who God is, then here's his request. si esto es verdad de Dios, entonces acá viene el pedido. You who made me and fashioned me, Tú que me hiciste y me diste forma, give me understanding dame entendimiento that I may learn your commandments. para que pueda entender y aprender tus mandamientos. This is the first time in Psalm 119 where God is not only the lawgiver but referred to as the creator. Esta es la primera vez en el Salmo 119 donde no se ve a Dios solo como el que da la ley, sino como el creador. And so the psalmist cries out, since you created me for your purposes, Entonces el salmista está clamando, ya que me creaste para tus propósitos, then progressively help me understand the details of the owner's manual from my creator. entonces de manera progresiva ayúdame a entender los detalles del manual del creador, del dueño. One commentator has said, having admitted that God made him, Un comentarista dice que habiendo admitido que Dios lo creó, he prays, now God, you must instruct me. él ora y dice, Señor, ahora tienes que instruirme. If you're taking notes, the plea for understanding is mentioned many times in Psalm 119. Si estás tomando nota, este clamor por entendimiento se menciona muchas veces en el Salmo 119. And it's interesting to look at the request, give me understanding, and the reasons he wants understanding. Y es interesante ver este pedido porque pide entendimiento y después la razón por la que quiere el entendimiento. There's humility embedded in the request. I don't naturally understand your word. Ves que hay humildad que está arraigado ahí en el pedido porque él está diciendo naturalmente yo no entiendo tu palabra. And give me understanding not to be used to puff up my knowledge, Y a la vez él dice dame entendimiento no solamente para poder mostrar mi conocimiento, but here in this verse, give me understanding for what purpose? I want to learn your commandments. sino, mira en este versículo, dame entendimiento porque quiero aprender tus mandamientos.
So in verse 27 of the same psalm, he says, "Give me understanding so I can meditate on your wonders." En el versículo 27 de este mismo salmo, él había dicho, dame entendimiento porque quiero meditar en tus maravillas. In verse 34, "Give me understanding so I can keep your word with all my heart." En el 34 él va a decir, dame entendimiento porque quiero guardar tu palabra con todo mi corazón. In verse 125, "Give me understanding that I may know your En el testimonies." 125, dame entendimiento porque quiero conocer tus testimonios. In verse 144, "Give me understanding so that I can really live." En el 144, dame entendimiento porque quiero vivir verdaderamente. And in verse 169, he says, "Give me understanding En el 169 va a decir, dame entendimiento according to your word." de acuerdo a tu palabra. This is an extremely popular, regularly used phrase in Psalm 119. Esta es una frase muy común en el Salmo 119. Wherever you see him say, "According to your word," Cada vez que ves que el salmista usa esta expresión de acuerdo a tu palabra, what he's saying is, "Like you promised you would." lo que está diciendo es tal como lo prometiste, Señor. I don't have to wonder if I ask for understanding before my open Bible whether you'll answer or not. Entonces, cuando vos tenés tu Biblia abierta y estás orando y pidiendo a Dios entendimiento, You've no tenés que preguntarte o dudar, You've promised to give me understanding. porque Dios prometió darnos entendimiento. Give me understanding that I may learn your commandments. Señor, dame entendimiento para que conozca y aprenda tus mandamientos. When you and I pray in a time of difficulty, Cuando vos y yo oramos en un momento de dificultad, typically the first thing we pray is, "God, give me relief. usualmente lo que pedimos es, Señor, dame alivio End the trial." en esta prueba. He begins by saying, "Not give me relief, but give me understanding." Pero el salmista arranca diciendo, no dame alivio, sino dame entendimiento. A dear friend of mine says that in his pastoral ministry, he regularly asks people these simple questions. Un amigo mío me dice, me recuerda que cuando él en el ministerio está acompañando a personas, le hace estas preguntas. Simply say this to yourself: "Could God have stopped this from happening?" Ayudarle a la persona a darse cuenta de esto. Hacete esta pregunta a vos mismo. ¿Podría haber Dios evitado que esto pase? And any true believer would say, "Yes, God could have prevented this tragedy or this affliction." Y un creyente verdadero diría, sí, Dios podría haber evitado que esta aflicción sucediera. Could he have prevented it? Yes. Entonces la respuesta, ¿podría haber Dios evitado esto? Sí. Did he prevent it? La próxima pregunta es, ¿lo evitó? And the answer is no. La respuesta es no. Then what is God up to, and how do I submissively cooperate with his purposes? Entonces la pregunta es, ¿qué está buscando Dios? ¿Y cómo yo, con una actitud sumisa, puedo ayudar a los propósitos de Dios en esto? The current afflictions in your life, La aflicción del momento en tu vida, those circumstances right now that if you had the power to change it, you would change it and get it out of your life. esas circunstancias que están pasando ahora, que si vos tendrías el poder para cambiarlas, vos sin duda lo cambiarías y lo sacarías de tu vida. Those very circumstances in your life right now, could God have prevented them? Esas circunstancias que tenés ahora mismo en tu vida, ¿podría Dios haberlo evitado? Yes, he could have. Sí, Él podría. But did he prevent them? Pero de hecho, ¿lo evitó? No, he did not. He brought them to your life. No, Él no lo hizo, las trajo a tu vida. Then when the psalmist prays, "Give me understanding," Y entonces cuando el salmista ora, Señor, dame entendimiento. not merely understanding of your word, No solo entendimiento de tu palabra, but understanding of my current situation in the light of your word. sino entendimiento de mi situación actual a la luz de tu palabra. Where we pray, "Give me relief," Cuando nosotros oramos, Señor, dame alivio, the psalmist prays, "Give me understanding." el salmista oró, dame entendimiento. Look at verse 74 for the second principle, the second priority of praying under affliction. Mira en el versículo 74 la segunda prioridad al orar en medio de la aflicción. Selflessly pray to be an encouragement to fellow believers. De manera desinteresada, ora para ser de ánimo para otros creyentes. Second request, and it still has nothing to do with his circumstances. El segundo pedido, y todavía no tiene nada que ver con sus circunstancias. There's an other-centeredness to this request. Fíjate que él está enfocado en otros en este pedido. Look what he says, "May those who fear you see me and be glad." Dice, los que te temen me verán y se alegrarán. The phrase, "May those who fear you," is simply a way of describing his fellow believers.
cuando habla de los que lo ven, se refiere a otros creyentes. This is the first of two times. He'll also use this phrase in verse 79. Esta es la primera de 2 veces que aparece este concepto, también en el 79 va a aparecer. So it's interesting that in the midst of his praying, two times he's concerned for other believers and not just himself. Y es interesante que en medio de su oración, 2 veces él muestra estar preocupado por otros en vez de por sí mismo. Brothers and sisters, as you well know, in a time of affliction, it is easy to become self-focused. Y como todos sabemos, en un momento de aflicción es fácil enfocarte en vos mismo, But he's praying for others pero él está orando por otros, with an awareness that other believers are watching him. sabiendo que hay otros creyentes que los están mirando. And brothers and sisters, the more spiritual responsibility God gives you, the more people are watching your life. Y hermanos y hermanas, cuanto más responsabilidad espiritual el Señor te ha dado, hay más gente mirándote. Not a sinful fear, what are people thinking? Y no es que tenés que tener un temor pecaminoso de qué estarán pensando los demás, But realizing that with greater spiritual responsibility comes greater accountability and greater influence. pero saber que con una responsabilidad espiritual mayor hay una rendición de cuenta mayor, hay una influencia mayor. And so, what is it he prays for his fellow believers? ¿Y qué es lo que él ora por los demás creyentes? May those who fear you see me and rejoice. Que los que te temen me vean y se alegren. May other believers be caused to rejoice. Que otros creyentes que cause yo que otros creyentes se gocen. And so, again, not preoccupied with himself and his problems, he prays that he would be responding in such a way that would bring joy to other believers. Fíjate, él no está enfocado en sí mismo, en sus circunstancias. Él está pensando en que lo que está pasando con él pueda ser la causa para el gozo de otros creyentes. And look at the source of joy that he wants to be true in his fellow believers' heart. Y mira la fuente de gozo que él quiere que tengan los otros creyentes. Because they see me waiting patiently for your promises to be fulfilled. Y es porque ellos me ven que yo estoy esperando pacientemente a que tus promesas se cumplan. It's his way of saying indirectly, God, make me patient and full of faith while I wait for promises. Es su forma de decir, Señor, hazme paciente y lleno de fe en medio de esta situación mientras espero en tus promesas. And brothers and sisters, haven't you experienced this? Y hermanos y hermanas, ¿no han experimentado esto? Someone within the church is going through a trial. Alguien en la iglesia está atravesando una prueba. And they're not robots, they're human, they cry, they struggle. Y no son robots, son humanos, lloran y luchan. But over the long haul, you see them trusting in God's word. Pero a largo plazo vos ves cómo confían en la palabra de Dios. They don't accuse God of wrongdoing No lo acusan a Dios de haber actuado mal, without any understanding of how this affliction ends or when it ends or if it ends. aunque no entiendan cómo va a terminar esta aflicción o cuándo va a terminar esta aflicción o si va a terminar esta aflicción. You see them actively trusting God stretched out over time. Vos lo ves a Dios confiando aún en ese momento donde Él está poniendo esta gran presión. And when you see that in someone's life in the church, Y cuando ves a alguien de esta manera en la vida de la iglesia, it does cause you to rejoice. sí te hace regocijar. Look how God sustains them. Mirá cómo Dios les sostiene. Look how God comforts them. Mirá cómo Dios les consuela. And look how the body of Christ comes around them to serve. Mirá cómo el cuerpo de Cristo les rodea para servirles. And it literally brings a smile to your heart. Y literalmente trae una sonrisa a tu corazón. Lord, when people see me in this affliction, Señor, que cuando la gente me vea en esta aflicción, may they see me actively trusting you. que me puedan ver confiando en ti de manera activa. When he says, I'm waiting for your word, he's not waiting for God to speak. Cuando Él dice que está esperando en su palabra, no está esperando Él que Dios hable, God has already spoken. He's waiting for God to fulfill the promise. porque Dios ya habló. Él está esperando que Dios cumpla su promesa. And while I wait in faith, Así que mientras espero en fe, may my spirit-inspired trust cause a smile on the life of my fellow que believers. esa confianza que el Espíritu Santo produce en mí inspire a otros creyentes. John Newton wrote in his journal during a great trial. John Newton escribió en su diario, en medio de una gran prueba, Here was his private prayer. una oración privada. In the end, let everything be to your glory.
que al final todo sirva para tu gloria, so that my friends and those who listen to my preaching may be encouraged para que mis amigos y los que escuchan mi predicación sean alentados by seeing how I am supported. al ver cómo soy sostenido. Lord, let your strength be manifested in my weakness. Señor, que tu fortaleza se manifieste en mi debilidad. Let your grace be sufficient for me. Señor, que tu gracia sea suficiente para mí. And let all finally work together for our good. Y deja que todo al final sirva para el bien. Amen. Amén. He reflects the same value of the psalmist. Él refleja estos mismos valores que el salmista. In a time of affliction, selflessly pray to be an encouragement to others. En un momento de aflicción, ora de manera desinteresada para ser de ánimo para otros. Brothers and sisters, people are watching our lives. Hermanos y hermanas, hay personas mirando nuestra vida. You don't have to be on a platform standing behind a pulpit to have people watching you. No tenés que estar en una plataforma atrás de un púlpito para que la gente te mire. Parents, your children are watching how you respond. Padres, sus hijos les observan de cómo responden. You can't call them to trust in Christ when they see in your life, well, you don't. No podés decirles a ellos que confíen en el Señor si ellos ven en tu vida que vos no lo haces. Within the family has a front row seat to see whether you will actually wait in faith for God's promises or not. Dentro de la familia, tu familia tiene asientos de primera fila para ver si vos vas a confiar en las promesas de Dios o no. If you're married, your spouse is watching you. Si estás casado, tu esposo, tu esposa te están mirando. If you're a grandparent, your grandchildren are watching you. Si sos abuelo, tus nietos te están mirando. And if you're in the church family, your brothers and sisters are watching Si you. estás en la familia de la iglesia, tus hermanos y hermanas te están mirando. Humbly pray for a teachable heart. De manera humilde orá por un corazón enseñable. Selflessly pray to be an encouragement to your brothers and sisters. De una manera desinteresada, orá para ser de ánimo para tus hermanos y hermanas. And in verse 75, definitively affirm God's faithfulness in affliction. Y en el versículo 75, de una manera definitiva, afirma la fidelidad de Dios en medio de la aflicción. Look at the theological affirmation he makes in verse 75. Fíjate la afirmación teológica que hace en el versículo 75. I know something. Yo conozco algo. I know, O Lord. Yo sé, Señor. The word for Lord is the word that refers to God's self-existence. Ahí la palabra Jehová es el nombre de Dios que se refiere a su autoexistencia. This is the name he gave himself when he appeared to Moses and called him to be the deliverer. Este es el nombre que él se refirió a sí mismo cuando le habló a Moisés, que iba a ser el libertador. It's his covenant name, Este es el nombre de sus pactos. the name he uses when he makes promises to his people. Es el nombre que él usa cuando hace promesas a su pueblo. When my children were young, I taught them anytime they saw that word in the Old Testament, Cuando eran chicos, mis niños eran pequeños, les dije que cuando veían esa palabra en el Antiguo Testamento, think this is the promise-making, promise-keeping God. tienen que pensar en esto. Este es el Dios que hace promesas y cumple promesas. In the middle of his affliction, he says this, Entonces, en medio de la aflicción, él dice esto. I know, oh promise-making, promise-keeping God, Yo sé, Dios, que haces promesas y cumples promesas. that your judgments Que are righteous. Tus juicios son justos. He is re-ratifying something he knows. Él está ratificando algo que él ya sabe. This is not a new discovery, Esto no es un nuevo but descubrimiento, reminding himself again sino que él se recuerda a sí mismo de nuevo that God's judgments, que los juicios de Dios, meaning God's decisions, o sea, las decisiones de Dios, God's adjudications, las adjudicaciones de Dios, God's wisdom in everything that he not only says in his word, but he allows to touch my life. la sabiduría de no solo lo que dice en su palabra, sino de lo que permite que toque mi vida, All of your judgments are righteous, todos tus juicios son justos. perfect in every way, Son perfectos en cada camino. not doing anything wrong. No hacen nada mal. I know, O Lord, even in this affliction, Yo sé, Señor, aún en esta aflicción, that you are mediating your will for my life through my afflictors. que tú estás mediando tu voluntad en mi vida a través de los que me afligen. I know this. Yo sé esto.
And I know further that in faithfulness you have afflicted me. Y aún sé esto, que es tu fidelidad la que trajo esta aflicción. You and I tend to accuse God of not being faithful when we're in a difficult trial. Vos y yo somos tentados a acusar a Dios de que Él no es fiel cuando viene una prueba difícil. It's not fair, Lord. Decimos, Señor, esto no es justo. This is what we're tempted to believe. Somos tentados a creer eso. You're not trustworthy. Señor, no eres confiable. If you really loved me, you wouldn't have let this happen. Si me amarías de verdad, no hubieses permitido que esto me pase. The psalmist affirms something different. Pero el salmista está afirmando algo distinto. In faithfulness, En fidelidad, you have afflicted me. tú me has afligido. This is not a lapse in your faithfulness. Esto no es un desliz en tu fidelidad. In faith, the psalmist says, this affliction is an expression of your faithfulness to me. En fe, el salmista va a decir, esta prueba es una evidencia, es una parte de tu fidelidad a mi vida. I remember as a very young minister, Me acuerdo como un pastor joven, I was making a hospital call. estaba haciendo una llamada a alguien que estaba en el hospital. A prominent retired judge from our community was sick in the hospital. Un juez muy reconocido de nuestra comunidad estaba enfermo en el hospital. He was the sweetest man. Ese era el hombre más dulce que conocía. He loved my children when they were little. Él amaba a mis hijos cuando eran chiquitos. When they got to church, they would always run to him in the lobby. Cuando llegaban a la iglesia, lo primero que hacían era correr a abrazarlo a él que estaba ahí en la recepción To give him a big hug, y le daban un gran abrazo. not just because they loved him, Y no solo porque lo amaban, but because in exchange for that hug, they'd get a piece of candy. sino también porque después del abrazo venía una golosina, ¿no? Bribe them if you have to, just make them love you. Si hace falta, sobornalos, dice, solo que te amen, ¿no? And so this man was greatly loved by our whole church. Pero este hombre era muy amado por toda nuestra iglesia. And now he's in the hospital on a ventilator and nearing death. Y estaba ahí en el hospital, estaba con respiración artificial y cerca de su muerte. So I'm going to the hospital to visit him. Y fui al hospital a visitarlo. And I'm a young and inexperienced minister. Y era un ministro joven e inexperto. And so his wife greeted me at the door before I went into intensive care to see him. Y su esposa me recibió en la puerta antes de que yo entré a esa sala de alta complejidad. And so I've come to try to be an encouragement as a young pastor to this couple going through this trial. Y yo quería ser de ánimo para este hombre que estaba pasando una prueba. Yo era un pastor joven y quería animarle. And as I got to the door, she said to me, "Before you go in and see my husband Y ahí su esposa en la puerta me dijo, antes de entrar y ver a mi esposo, in a condition in which no wife ever wants to see her husband." que está en una condición que ninguna esposa quisiera ver a su esposo, With a smile on her face, she looked at me, the young inexperienced pastor. con una sonrisa en su rostro, miró a este pastor jovencito e inexperto. And she said, "I want you to know that I know something." Ella me dijo, quiero que sepas que yo sé algo. And she points to the door I'm about to go through to see him. Y señaló esa puerta que yo estaba a punto de cruzar para verlo. She said, "This is no lapse in the goodness of God to me." Y me dijo, esto no es un desliz en la bondad de Dios para mi vida. And I remember feeling something I was going to feel for the next 40 years. Y me acuerdo que sentí algo que iba a volver a sentir por el resto de los próximos 40 años. You go as a pastor to minister to someone who's in affliction, Cuando vos vas como pastor a ministrar a alguien que está en la aflicción, and you find the Lord's already beat you there, encontrás que el Señor ya te ganó y llegó ahí antes. and He's already encouraged them, Y Él ya les alentó. and they end up encouraging you. Y ellos terminan alentándote a vos. I have never forgotten that moment. Nunca me olvidé de ese momento. That is a supernatural response to affliction. Esa es una respuesta sobrenatural a la aflicción. This is no lapse in the goodness of God. Esto no es un paréntesis en la bondad de Dios. The psalmist is saying the same thing. This trial is no lapse in the faithfulness of God to me. El salmista está diciendo lo mismo. Esto no es un paréntesis en la fidelidad de Dios en mi vida. And notice what he says, I know this. Y fíjate lo que dice, yo sé esto. He does not even say, I feel this. Fíjate que no él dice, yo siento esto. He says, I believe Él this. dice, yo creo esto. Even when every circumstance around me would say the opposite. Aun cuando todas las circunstancias a mi alrededor dirían lo opuesto. When my heart is tempted to doubt the faithfulness of God. Cuando mi corazón es tentado a dudar de la fidelidad de Dios. This is what I know to be true. Esto es lo que yo sé que es verdad.
Humbly pray for a teachable heart. Con humildad, orá por un corazón enseñable. In a time of heavy trial, selflessly pray for other believers. En un momento de pruebas difíciles, de una manera desinteresada, orá por otros creyentes. Definitively affirm the faithfulness of God. Definitivamente afirmá la fidelidad de Dios. For many believers, I have found Para muchos creyentes he descubierto that once they've made the affirmation of verse 75, que una vez que han hecho la afirmación del versículo 75, it's as if that is the end of their theology. es como que ahí termina su teología. They've come into deeper understandings of the trust of God's sovereignty, Ellos van a entender de una forma más profunda la soberanía de Dios, the faithfulness of God in affliction. la fidelidad de Dios en la aflicción. And sometimes I think that they think maturity means that's the end of the prayer. In Jesus' name, amen. Y a veces pienso que en mi inmadurez, que ahí terminaría la oración, ¿no? En el nombre de Jesús, amén. But I love what the psalmist models in the next two verses. Pero me encanta lo que modela el salmista en los próximos 2 versículos. The fact that he can affirm that God, your judgments are righteous. El hecho de que él pueda afirmar y decir, Señor, tus juicios son justos. Everything that's going on in my life right now, it's perfect for me. Todo lo que está pasando en mi vida es perfecto para mí. And that this is an expression of faithfulness. Y esto es una expresión de fidelidad. As if somehow, if I know that, I don't need comfort. Es como si yo supiera eso, ya no hace falta más consuelo. We get the wrong idea that mature believers, that's all I need to know. God's sovereign, He's good, that's it. A veces pensamos que un creyente maduro, que ya sabe que Dios es soberano y Él es bueno, ya está, no necesita más nada. But that's not how our hearts work. Pero no funciona así nuestro corazón. Knowing that God is faithful, Saber que Dios es fiel, despite how things look, aunque las cosas se vean mal, knowing that the affliction actually came from God's hand, y saber que aún estas aflicciones vinieron de la mano de Dios, that He is mediating His will for my life through my oppressors, que Él está obrando su voluntad en mi vida a través del opresor, does not mean that you cannot say, you who have afflicted me must also comfort me. eso no está dejando a un lado que también haya que decir, tú que me afligiste, también necesito que me consueles. And so in the next two verses, our fourth spiritual priority in affliction for our praying Así que en el versículo 76 vamos a ver la cuarta prioridad espiritual en nuestra oración, is exclusively seek comfort in the Lord. y es exclusivamente busca el consuelo en el Señor. You might even remember this. Aún puedes recordar esto. In one verse, En un versículo, he affirms the faithfulness of God in his affliction. Él afirma la fidelidad de Dios en su aflicción. But it takes him two verses to ask God to comfort him in it. Pero ahora va a requerir 2 versículos el que Él va a pedir que Dios le consuele en medio de esa aflicción. Look how he expresses himself in verse 76. Mira cómo lo expresa en el versículo 76. Oh, may your loving kindness comfort me. Sea ahora tu misericordia para consolarme. That word loving kindness Esa palabra misericordia in throughout the Old Testament is a reference to God's steadfast, faithful love. a través del Antiguo Testamento se usa para referirse al amor fiel y perseverante de Dios. It's grounded in God's character, not the character of those he loves. Está arraigado en el carácter de Dios y no en las características de aquellos a quienes Él ama. God described himself to Moses Dios se describe a sí mismo a Moisés as one who shows this steadfast love to thousands. como uno que muestra misericordia a millares. God describes himself as abounding in this kind of love. Dios se describe como uno que abunda en esta clase de amor. God's loyal covenant love grounded in his character. El amor fiel que guarda los pactos, que está arraigado en su carácter. He says, may the thoughts of your faithful love be a comfort to me. Lo que está diciendo que el pensamiento de tu amor fiel se vuelva un consuelo para mí. May I remember that I have entered a love that I didn't earn my way into. Que yo recuerde que estoy en medio de un amor que yo no gané. God initiated this love. Dios es el que inició este amor. And that it's also a love I cannot sin my way out of.
Y también este es un amor del que yo no podría salir por mi pecado. I didn't earn my way in and I can't sin my way out. Yo no gané mi entrada a este amor, ni puedo perderlo por mi pecado. May the humbling thought of that kind of undeserved love comfort me. Que ese pensamiento humillante de ese amor que no merezco me consuele. You who have afflicted me Tú que me afligiste in faithfulness, en fidelidad, please also comfort me with your love. por favor, también consuélame con tu amor. And then he says, according to your word to your servant, Y después va a decir, conforme a lo que has dicho a tu siervo, as you have promised. tal como lo prometiste. It's his way of saying, look, it's not presumptuous of me to ask for your love to comfort me. Es como si estaría diciendo, Señor, no es que yo estoy pidiendo esto de una manera presumida. This is a humble plea, not a demand. Este es un ruego humilde y no una demanda. Brothers and sisters, under pressure, you will be tempted to find comfort in the old ways you comforted yourself before you were a Christian. Hermanos y hermanas, en medio de la aflicción vas a ser tentado a buscar consuelo de las formas en las que lo hacías antes de llegar a Cristo. And the greater the pressure, the greater the temptation to tread the old paths to old comforts. Y cuanto más sea la presión, más la tentación de volver a los viejos caminos de los antiguos consuelos. The psalmist is making a commitment. I will find my comfort in you and you alone. Pero el salmista está haciendo un compromiso. Yo voy a encontrar consuelo en ti y solo en ti. In verse 77, he makes a very similar prayer. En el versículo 77 él va a hacer una oración similar. May your compassion come to me. Vengan a mí tus misericordias. This is a different word, even though you've translated misericordia both times. Aunque las dos veces yo traduje la palabra como misericordia, This is if the first reference to God's loving kindness emphasized loyalty. hay dos palabras distintas acá que se están usando. La primera palabra que vimos ya es la palabra que subraya la idea de lealtad Faithfulness. o fidelidad. This word in verse 77 Pero esta palabra en el versículo 77 emphasizes deep feelings of love. enfatiza sentimientos profundos de amor. It's a word that's used to refer to the warmth of a woman's womb. Es una palabra que se usa para describir la calidez del vientre de la madre. So he's saying, may your motherly tenderness come to me. Entonces es como está diciendo que tu ternura maternal venga a mí That I may live. para que viva. What's he saying? Lord, if you don't come with that kind of tenderness under this kind of affliction, I just don't feel like I can go on. Lo que está diciendo es, Señor, si tú no vienes a mí con esta ternura en esta clase de aflicción, no sé si voy a poder seguir adelante, For your law is my delight. porque tu ley es mi delicia. I'm not going to try to find delight or comfort somewhere else. No voy a tratar de encontrar deleite en ningún otro lado. So, Lord, comfort me with the thoughts of your loyal love Así que, Señor, consuélame con los pensamientos de tu amor leal and with mother-like tenderness, hold my heart y con la ternura de una madre sostén mi corazón so I can continue to live and just put one foot in front of the para que other. pueda seguir viviendo y poniendo un pie delante del otro. By the time we get to verse 78, Para el momento que llegas al versículo 78, 5 verses into his prayer, ya vamos 5 versículos adentro de esta oración, he finally speaks to the Lord about his affliction itself. finalmente él va a hablar al Señor de su aflicción. And so I would call the fifth spiritual priority would be this. Y la quinta prioridad espiritual sería entonces esta: Patiently pray for vindication. pacientemente ora por vindicación. You could even say patiently pray for protection. Aún podrías decir de forma paciente, ora por protección. Verse 78, he says this, may the arrogant be ashamed because they subvert me with a lie. En el versículo 78 va a decir, sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado. This is our first hint in this stanza of what is the affliction that you're having to pray through. Esta es nuestra primera pista en este salmo, en esta estrofa, en cuanto a por qué él está haciendo esta oración, de qué está afligido. Whoever the enemies of the psalmist are, they are characterized by insolent pride. Sean lo que sean los enemigos de los que se está refiriendo, se caracterizan como orgullosos, insolentes y soberbios. Or earlier in the psalm,
o más temprano en el Salmo, in verse 51, en el versículo 51, the psalmist used the same word, the arrogant utterly deride me, el salmista va a hablar de los arrogantes yet I do not turn aside from your law. que lo persiguieron de manera suma, pero no se apartó de su ley. And so here we find in verse 78, arrogant men, he's praying, Lord, may they be ashamed. Así que acá el versículo 78 va a describir a los hombres arrogantes así, pero él va a afirmar, pero yo meditaré en tus You mandamientos. notice he's not saying, I will bring them shame, Fíjate que él no dice que él quiere avergonzarlos, but may they experience shame for the wrong they've done to me. sino lo que el salmista está diciendo, que ellos experimenten la vergüenza de haberme hecho mal a mí, Maybe they be filled with embarrassment, que sean avergonzados, perhaps even remorse. aunque sientan dolor. And what is it they have to be ashamed of? ¿Y de qué van a ser avergonzados? They've subverted him with a lie. They've wronged him by falsehood. Ahí le atacaron con una mentira, le hicieron daño con falsedad. It's a very picturesque word. Es una palabra que tiene una figura muy clara. It literally means because they led me astray. Literalmente significa porque me descarriaron. Not meaning they deceived me, No en el sentido de que me engañaron a mí, but it's the idea that they made me crooked. They twisted me. sino que me torcieron. It's the picture of the agony of being wronged with a lie that kills your reputation. Es la imagen de ser afectado por una mentira que está trayendo dolor o destruyendo tu reputación. So these arrogant people, what's the request? Lord, you deal with them. Así que con estas personas arrogantes, ¿cuál es el pedido del salmista? Señor, tú trata con ellos. May they be exposed and embarrassed of their lies. Que sean expuestos y se vean sus mentiras. I'll leave that with you. Voy a dejar eso en tus manos. But here will be my commitment. Pero esto va a ser mi compromiso. Look at the second half of verse 8. Mira la segunda parte del versículo 8. But I will meditate on your statutes. Pero yo meditaré en tus mandamientos. I will think over and over again, not about the lies that have been said about me. Yo voy a pensar una y otra vez, pero no en cuanto a las mentiras que se dijeron de mí. I will not become obsessed with trying to rescue my reputation. No voy a estar obsesionado con tratar de proteger mi reputación. I'm not going to spend my time defending myself and setting the record straight. No voy a pasar mi tiempo defendiéndome o arreglando las cosas. I will meditate on your word. Voy a meditar en tu palabra. And again, this is not a description. Y de nuevo, no es esto una descripción, It's a determination. It's a commitment. es más una determinación, es un compromiso. And it's extremely instructive for us. Y es extremadamente instructivo para nosotros. In a time of affliction, you will be tempted to meditate on your En circumstances. un tiempo de aflicción vas a ser tentado a meditar en tus circunstancias. So was the psalmist. Y el salmista también. He was tempted. Él fue tentado It would have been natural. y hubiese sido natural. And so he is making a supernatural commitment. Así que le está haciendo un compromiso sobrenatural. I will continue to meditate on your word. Voy a seguir meditando en tus palabras. Patiently wait for vindication. Pacientemente espera en la vindicación. It's not wrong to want justice. No está mal querer justicia. In the servant songs that predict the ministry of Jesus in Isaiah, En los Psalms, servant songs they're called. en los salmos del siervo que predicen los sufrimientos de Cristo, There is the prediction that he would come and bring justice, hay una predicción de que él vendría y traería justicia, that God's judgment and evaluation of all things would one day be known throughout the whole world. que los juicios de Dios, la evaluación de Dios de todas las cosas, un día van a ser evidentes a todo el mundo, But we must patiently pray and wait for such justice and vindication. pero nosotros debemos esperar pacientemente a ese día de vindicación. Do you remember that unusual scene in the book of Revelation? ¿Te acordás de esa escena inusual del libro de Apocalipsis? It's pictured there are saints that are under the altar, Se ven a un grupo de santos que están bajo el altar. saints who were martyred for their faith. Son santos que fueron mártires por la fe. And they cry out to the Lord, "How long Y ellos están clamando al Señor, ¿hasta cuándo? until you avenge our blood?"
hasta que tú vengues nuestra sangre. These are perfected saints in heaven. Fíjate, estos son santos que ya fueron perfeccionados y están en el cielo. Not all desires for justice are sinful, Entonces, no todos los deseos de justicia son pecaminosos. but the psalmist is teaching us Pero el salmista nos está enseñando patiently pray. que oremos con paciencia. Emphasis on patience Y fíjate, el énfasis está en la paciencia for vindication. para la vindicación. And determine not to be distracted from Scripture while you wait for justice. Y haz una determinación de no ser distraído de las escrituras mientras esperamos la justicia de Dios. In verse 79, we see our sixth spiritual En el priority. versículo 79 vemos nuestra sexta prioridad espiritual. Lovingly pray for unity with other believers. Amorosamente ora por unidad con otros creyentes. He writes, may those who fear you, Que los que te temen, escribe, a reference again to the Lord's people, my fellow de believers, nuevo refiriéndose a los creyentes, a mis compañeros creyentes, may those who fear you turn to me. que los que te temen se vuelvan a mí. The word that's translated there, turn to me, La palabra que ahí se traduce vuélvanse a mí, would probably be more accurately written, return to me. tal vez debería haber sido traducido en forma más precisa, que regresen a mí. This is the most common word in the Bible for repentance. Esta es la palabra más común en la Biblia que se traduce como arrepentimiento. To turn, to be headed one way, and to turn and head a new Y way. eso es arrepentirse, ¿no? Es darse la vuelta. Uno está yendo en una dirección y va a ir ahora en la dirección opuesta. What is the psalmist saying here? ¿Y qué está diciendo el salmista acá? May those who fear you Que los que te temen return not to the Lord, return to me. vuelvan, pero no vuelvan al Señor, sino vuelvan a mí. This implies that the psalmist is not only experiencing the affliction from persecutors outside the brotherhood of Christ, Esto implica que el salmista está sufriendo la aflicción no solamente de los que le persiguen fuera del pueblo de Dios, but that in some way, shape, or form, pero que de alguna manera o forma God's people have also wronged him. también el pueblo de Dios le había hecho daño. May those who fear you, who at one point abandoned me, Que los que te temen, que en un momento me abandonaron, may they come back to me. que ellos regresen a mí. Perhaps the lies that the arrogant had spawned against the psalmist, Tal vez las mentiras que los arrogantes habían diseminado en cuanto al salmista, perhaps they'd even been believed by some people who feared the Lord. tal vez habían sido creídas por algunas personas que temían al Señor. Lord, would you restore the relationships that have been damaged by these lies? Señor, ¿restaurarías las relaciones que han sido dañadas por estas mentiras? May those who fear you turn to me, return to me. Señor, que los que te temen, vuelvan a mí, que regresen. Even those who know your testimony. Aún los que conocen tus testimonios. It's possible that that even so could have been translated so that they would know your testimonies. Tal vez ese y conocen, o que también los que conocen, pueda ser traducido también para que conozcan tus testimonios. This is not the prayer, may those who believed wrong about me come and see the truth about me. Esta oración no está diciendo, Señor, que los que se fueron vuelvan y vean la verdad en cuanto a mí, Praying that there be unity again, that relationships would be restored, and that they too would grow in their knowledge of God through this experience. sino que está orando que vuelva la unidad y que puedan volver para que ellos también puedan ver la verdad de Dios en medio de esta situación. You notice he refrains from denigrating their faith even though they've abandoned him. Te das cuenta también que él no va a caer en la trampa de hablar mal de ellos o mal de su fe, aunque ellos le abandonaron. Oh, it's tempting when you've been hurt and wronged by people who are in the church Es tentador cuando vos has sido tratado mal por personas de la Sí, sí. iglesia to say they're probably not even Christians. de decir, ni sé si son cristianos. He resists that temptation. Pero él no dice así. They fear you. Ellos te temen a ti. They know your testimonies. They know the Ellos scriptures. conocen las escrituras y tus testimonios. Lord, would you restore the relationship? Bring unity again. Señor, ¿podrías restaurar la relación y traer unidad de nuevo? Lovingly pray for unity with others. De forma amorosa, ora por unidad para otros. And then finally, Y finalmente,
humbly pray for purity of heart. Humildemente ora por pureza de corazón. He begins the stanza the way he began. Va a terminar de la misma manera con la que empezó. In the beginning, he was humbly praying, Lord, make me teachable. Al principio oraba, Señor, hazme enseñable. And he'll close the prayer saying, Lord, now keep me pure. Y ahora va a terminar la oración diciendo, Señor, manténme puro. You see the humility, having just mentioned other believers who wronged him. Fíjate en la humildad acaba de mencionar a otros creyentes que le hicieron daño, He realizes he too is susceptible to sin. And pero ahora él se da cuenta de que él también es vulnerable para pecar. so he prays, may my heart be blameless. Y por eso va a orar, Señor, que mi corazón sea íntegro. Blameless when compared to your statutes. Íntegro comparado con tus estatutos. When I look into the mirror of your word, Cuando mire el espejo de tu palabra, Lord, help me keep confessing my sin. Señor, permíteme seguir confesando mis pecados. Whatever I see in the mirror that is not in accord with your word, Y lo que vea en ese espejo que no va de acuerdo a tu palabra, help me to confess and repent and change. ayúdame a confesarlo y arrepentirme y cambiar. May my heart be blameless when measured against your statutes. Que mi corazón sea íntegro cuando se compara con tus estatutos. So that, for what purpose? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? So that I will not be ashamed. Para que no sea yo avergonzado. I've prayed that you would bring shame on those who lied about me, Yo oro para que tú avergüences a los que estuvieron mintiendo sobre mí, but I realize in this tricky, difficult water I'm in, pero entiendo estas aguas complicadas y engañosas en las que it estoy. would be easy for me to fall into sin. Sería fácil para mí caer en el pecado. Lord, I don't want to have to be ashamed and embarrassed. Señor, no quiero yo ser avergonzado The way I've prayed that you would bring that shame on my enemies. en la misma manera en la que estoy orando que tú lo traigas sobre mis enemigos. And so these are the priorities of this psalmist under affliction. Así que estas son las prioridades de este salmista en medio de la aflicción. I don't want to be ashamed, Lord. No quiero ser avergonzado, Señor. It's sort of like Paul when he said in 1 Corinthians, I'm concerned that lest having preached to others, I myself should be Tal disqualified. vez es como Pablo, ¿no? Que ahí en 1 Corintios dice, temo que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. While it is very clear to me how my persecutors have sinned, Aunque es muy claro para mí ver cómo mis perseguidores pecaron, I realize the same could be true of myself. yo entiendo de que lo mismo podría ser verdad de mí. Humbly pray for a teachable heart in difficulty. Así que de manera humilde orá por un corazón enseñable en medio de la dificultad. Selflessly pray to be an encouragement to other believers. De una manera desinteresada orá para ser de ánimo para otros creyentes. Definitively affirm God's De faithfulness. forma definitiva afirma la fidelidad de Dios. Exclusively seek comfort in God. De forma exclusiva busca el consuelo de Dios. Patiently pray for God to take care of your circumstances. Pacientemente ora que Dios se ocupe de tus circunstancias. Lovingly pray for unity with your fellow believers. Amorosamente ora que Dios traiga unidad con otros creyentes. And humbly pray that your heart would be pure. Y humildemente ora para que tu corazón sea puro. The psalmist didn't mean to teach us how to pray. El salmista no quiso enseñarnos a orar, He was just praying. él solo estaba orando. But the truth of what he believed about God, it can't help it. It comes out in his prayer. Pero la verdad de lo que creía en cuanto a Dios va a salir a la luz en su oración. Let's thank the Lord together for this model of praying. Y vamos a agradecer juntos al Señor por este modelo de oración. Heavenly Father, we thank you that we can trust you as a God who indeed does bring us faithful affliction. Padre Celestial, te agradecemos porque podemos confiar en ti como aquel que trae aflicciones fieles. Forgive us for doubting you. Perdónanos por dudar de ti. Forgive us for using circumstances to decide what you're actually like. Perdónanos por usar las circunstancias para nosotros evaluar cómo tú eres, Instead of believing what your word says about you. en vez de creer lo que tu palabra dice en cuanto a ti. Lord, forgive us for immediately praying for relief Señor, perdónanos por orar inmediatamente por alivio, when we should have been praying, oh Lord, keep me teachable under my cuando circumstances. deberíamos haber orado, Señor, haznos enseñables en medio de la situación.
Keep me pure in my affliction. Manténnos puros en medio de la aflicción. Lord, change me, not my circumstances. Señor, cámbiame a mí, no mis circunstancias. Help us to pray to be an encouragement and pursue unity with other believers. Ayúdanos a orar por la unidad con otros creyentes. And while we patiently wait for vindication, Y mientras esperamos pacientemente por tu vindicación, Lord, protect us from seeking comfort in anything besides you. Señor, protégenos de buscar consuelo en cualquier otra cosa fuera de ti. Do this in us. Haz esto en nosotros. For your glory we pray in Jesus' name. Para tu gloria oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.